Vamos a estudiar ahora las sociedades colectivas. Cuando ustedes vean en el nombre de una sociedad los apellidos, un apellido o varios y compañía, estamos en presencia de una sociedad colectiva. Y la sociedad colectiva tiene esta característica en donde los nombres, las personas, es lo que más importa, importa mucho. No me da lo mismo hacer este negocio a mí como socio con cualquier persona que simplemente venga y aporte el capital. Hay una cuestión de relación con estas personas. Piensen, volviendo a nuestro ejemplo del restaurante o del negocio gastronómico, piensen en ese tipo de negocios, piensen en un emprendimiento. Pueden pensar también en un estudio jurídico, contable que está empezando o algún otro sistema de consultoría o de prestación de servicios profesionales. Cualquiera de este tipo de sociedades encaja en lo que son las sociedades colectivas. Para diferenciarnos del ejemplo que les doy siempre del restaurante que está empezando, la regulación que vamos a ver a continuación de sociedades colectivas implica cualquiera de estos tipos de emprendimientos, pero con un contrato escrito. Como les dije, si no cumplimos con el requisito formal del contrato escrito, vamos a tener otro tipo de regulación. Vamos entonces, sin más, a ver las sociedades colectivas. Ya hicimos la presentación. Aquí el capital, la acá corresponde a capital, va a estar dividido no por acciones, no por cuotas, sino por algo que llamamos partes de interés. Y les quiero, tengo las diapositivas al revés, pero si nosotros vamos al artículo 125, que es el primero que regula las sociedades colectivas, vamos a tener esta redacción, que nos dice que los socios contraen la responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales. Esta es una ley, como les decía, que no está escrita para un emprendedor. O sea, aquí no me dice de qué se trata la sociedad colectiva. Y tampoco dice la ley explícitamente que en la sociedad colectiva la cuestión personal es la más relevante. La ley no explica, no contextualiza. Pero nosotros interpretamos esto porque que los socios respondan de forma subsidiaria, solidaria y limitada, lo más fácil es subsidiario. Quiere decir que primero las deudas de la sociedad o las obligaciones de la sociedad serán pagadas con los fondos de la sociedad. Pero si se acaba ese dinero, se podrá ir, los acreedores podrán accionar contra el patrimonio personal de los socios. Y esto se hace de forma solidaria. Nosotros ya vimos lo que significa solidaridad. Todas las personas responden por las obligaciones, como si fueran el deudor original. Aquí todos los socios responderán por la obligación de la sociedad. Y responden con su patrimonio personal. La responsabilidad ilimitada implica que ante una deuda, puede ser una deuda laboral o cualquier tipo de deuda que tenga la sociedad colectiva, y si se acabó el dinero o el patrimonio de esa sociedad, por eso subsidiario primero se va contra el patrimonio de la sociedad, de acabarse, se responde con el patrimonio personal. Y se puede accionar contra cualquiera de los socios, ¿sí? Luego, es verdad que si era una sociedad donde había 3 socios, al 33% cada uno, y uno paga el 100% de la deuda, ese que pagó después podrá accionar contra sus otros socios para que le reintegren la parte que les hubiera correspondido pagar. Ahora bien, esto es algo entre ellos y que en todo caso podrá ocurrir luego de que se haya pagado la deuda. Aquel que recibe, que es objeto pasivo de una acción para cobrar una deuda de la cual es solidaria y solidariamente responsable, primero tiene que pagar. Y en este caso, el pago es la responsabilidad es ilimitada. Ahora bien, aquí como vemos, la separación patrimonial entre el patrimonio y la sociedad, y de los socios es chica. Es decir, hay separación patrimonial, pero la protección es poca. Primero se ejecutan los bienes de la sociedad y luego los personales, pero hay muy poca protección. Uno podría pensar, ¿qué sentido tiene este negocio? Bueno, el sentido que tiene es que crear de esta manera una sociedad colectiva. Les decía que al crear una sociedad colectiva, nace una persona jurídica, nace un sujeto de derecho, hay un patrimonio diferente. La sociedad va a responder por las obligaciones de la sociedad y recién después aparece la responsabilidad solidaria en caso de no alcanzar. Pero sí es verdad que la protección al patrimonio personal de los socios es la más débil de todas, por lo menos dentro de las que están reguladas, sacando las sociedades de hecho que vamos a ver luego. En las sociedades colectivas, si seguimos el razonamiento que expliqué hasta acá, en donde lo más importante es
¿con qué personas voy a hacer este negocio? ¿Sí? Si yo armo una sociedad colectiva porque quiero poner un estudio de abogados con mis colegas, claramente no me da lo mismo que cualquier accionista que venga a quien conozco, con quien tengo confianza. Si estoy en un emprendimiento chico y estamos arriesgando nuestro capital, es probable que también me interese por cuestiones personales, por cuestiones de negocio, porque fue nuestra idea, porque es un grupo de amigos, por lo que sea. Hay cuestiones personales cruciales. Y dado que esas cuestiones personales son cruciales, la administración también va a tener mucho de cuestiones personales. La ley establece que no establece una determinada forma de administrarse obligatoria para las sociedades, la deja a la libertad de las personas, y esa forma de administrarse va a estar regulada en el contrato. Ahora bien, lo que no puede incorporarse en el contrato, es que alguno de los socios pierda el derecho a ser parte del gobierno. Todos los socios van a ser parte del gobierno de la sociedad. Y si el contrato que da origen a esta sociedad colectiva no dice cómo se van a administrar, cualquiera de los socios puede ejercer funciones de administración indistintamente. Pagos, manejo de cuentas bancarias, etc. Es costumbre nombrar que alguno de los socios es el administrador. Ahora bien, el administrador no tiene más poder, sino que justamente tendrá firma delegada y otras cosas, pero todos los socios siguen siendo parte del gobierno. Y es importante destacar que las sociedades pueden ser colectivas y requerir acuerdo de todos los socios para todos los actos. Por ejemplo, podría haber necesidad de unanimidad para todos los actos, o, más común, puede haber en el contrato requerimiento de que haya unanimidad para los actos más importantes del contrato, o bien nombrar para qué tipo de actos yo necesito más unanimidad de mis socios. Y siempre, por ley, el gobierno se hará por votación y la forma de voto va a depender del contrato. Esto quiere decir si tiene que ser presencial, cómo voy a certificar el voto para estas decisiones. Entonces, si tenemos un socio que nunca podrá ser dejado de lado del gobierno de la empresa y que va a estar probablemente en muchas decisiones necesitando unanimidad, pensamos en un socio que va a estar muy encima del trámite de negocios, del giro de los negocios de esta sociedad. Y esto tiene sentido, porque como les decía, como hay protección muy pequeña del patrimonio de los socios ante problemas que pueda tener la sociedad, también es lógico que entonces los socios tengan que estar muy inmiscuidos en lo que pasa con la sociedad, porque si pasa algo malo, responderán con su patrimonio. La responsabilidad ilimitada da sentido a esta necesidad y a esta regulación legal de que los socios participen mucho en las decisiones. Y por supuesto, hay algo elemental, como sería modificar, algo muy relevante para una vida de una sociedad colectiva, como sería modificar el contrato originario, aquel contrato en donde ustedes, profesionales con dos colegas, empezaron un negocio, por ejemplo, solamente se puede modificar con acuerdo de todos los socios. Y esto es de orden público, ¿sí? Por ejemplo, transmitir la cuota aparte. Transmitir la cuota aparte significa que un estudio jurídico de 3 compañeros, de 3 amigos que tienen el estudio, alguno se quiera ir. Bueno, para que ese se pueda ir y le pueda vender la cuota aparte a un tercero o la repartan entre otros dos, tiene que haber acuerdo de los 3. Si alguno de los 3 veta, se tiene que dar por terminada la sociedad o tiene que continuar como está. Pero para que cambie el contrato social, tiene que haber acuerdo de todos. Esto se parece a lo que vimos en contrato. ¿Se acuerdan cuando le hablaba de cambios en el contrato, en la forma de pago? Bueno, si yo estipulé algo y después quiero cambiarlo, necesito el consentimiento de todos. Como aquí en estas sociedades lo personal es crucial y fue clave para que yo entre a ese contrato, si se va a modificar el contrato, todos tenemos que estar absolutamente de acuerdo en esas modificaciones. Y les decía recién que la ley prohíbe que el socio pueda competir contra la sociedad por cuenta ajena o propia, pero aquí en las sociedades colectivas le permite que si hay consentimiento expreso y unánime de los otros socios, lo pueda hacer. Acá, utilizando conceptos que vimos en esta materia, y para que empiecen a ver cómo tiene una lógica el programa que armamos, cómo se van repitiendo y cómo es importante conceptos para entender lógicas de negocios, bueno, nosotros habíamos visto que la imposibilidad, la prohibición de competir contra la empresa del socio es un buen ejemplo de una obligación de no hacer, ¿sí? El socio tiene una obligación, pero no es una obligación de poner plata, es una obligación de evitar competir. Pero esta cláusula, además de una obligación de no hacer, implica
un orden público que en este caso es disponible. ¿Esto qué quiere decir? Que las partes sí pueden decidir no cumplir con este punto del orden público. Si están todos de acuerdo, podrían permitirle al socio que compita. No es tan descabellado pensar esto. Por ejemplo, seguimos con el ejemplo del estudio jurídico. Si uno de los socios, por cualquier motivo, tuviera otro negocio que lo hace más prestigioso, más conocido, sale en la televisión, y tal vez eso le sirve a la sociedad, podrían permitirle que compitan. O lo mismo pasaría con la cuestión de gastronomía si hubiera alguien que es muy famoso o alguien que tiene otro negocio previamente. Si yo tengo a alguien con otro negocio previo y no le queremos complicar ese negocio, podemos permitirle que lo siga teniendo para armar esta nueva sociedad, en todo caso acordar en el contrato algún tipo de protección extra. Siempre la competencia desleal va a estar no permitida, es decir, que se usa información para obtener ventaja en el otro negocio, pero si hubiera acuerdo de todos los socios en esta sociedad personal, se le puede permitir a alguno de los socios que continúe o que compita en su actividad profesional con la sociedad colectiva que hemos formado. Hasta aquí entonces, sociedades colectivas.